Bienvenidos amigas y amigos de Agrocultivos TV. Este video tiene la finalidad de hacer más fácil el aprendizaje de una de las ciencias más fascinantes de todos los tiempos, la genética, de quien es considerado el padre de la genética, a Mendel. La genética estudia cómo la información hereditaria influye en la apariencia física de un individuo y cómo ésta se transmite de una generación a otra. A pesar de que hace miles de años se ha reconocido la herencia de los caracteres biológicos, no fue sino hasta el año 1866 que Mendel, con sus trabajos publicados, sentó las bases sobre los mecanismos de la transmisión de caracteres de una generación a otra, dándole el carácter formal de lo que hoy se conoce como genética. En esencia, los experimentos de Mendel, él siempre trabajó con los caracteres cualitativos, que son aquellos que pueden describirse como el color y la forma de los frutos del chícharo, con los que Mendel trabajó. Son los más fáciles de observar, porque cada individuo pertenece a una u otra categoría discreta, descriptiva y singular. Por ejemplo, si en una población de plantas de chícharo existen plantas con flores blancas y púrpuras, cada una de las plantas pertenecerá a la categoría de plantas con flores blancas o púrpuras. La genética de los caracteres cualitativos es sencilla y se denomina frecuentemente genética mendeliana, en honor a Gregor Mendel. La herencia mendeliana se refiere al tipo de herencia que se puede entender de forma sencilla como consecuencia de un solo gen. De los experimentos que realizó Mendel derivó las proporciones y las leyes que formuló para poder explicar la herencia. Esto le permitió explicar de qué manera se transmite la información genética de una generación a otra. Descubrió la presencia de elementos, lo que actualmente conocemos como genes, que no se mezclaban ni se perdían por la procreación, además de que podían transmitirse sin cambios de una generación a la otra. Y también descubrió que una característica no influye en la herencia de la otra. Para poder comprender mucho mejor este proceso hereditario, a continuación definimos los conceptos más importantes que se han desarrollado para explicarlo mejor. El primer concepto es alelo. El alelo es cada uno de los dos genes presentes en el mismo lugar, locus, del par de cromosomas homólogos. En este ejemplo tenemos a el locus A. El locus. Este es el lugar en donde se localiza el alelo en el cromosoma. Su plural es loci. Ahora bien, definamos el tipo de alelo, que es cada uno con base en la siguiente definición. Alelo dominante. Es el gen que se expresa en condición homocigote o heterocigote. Se expresa en el fenotipo de un individuo, inhibiendo la expresión del alelo recesivo. Se escribe con la letra mayúscula. Alelo recesivo. Este se refiere al tipo de alelo que no se manifestará en un individuo, al menos que ambas copias de ese gen tengan ese genotipo en particular, y se expresa con la letra minúscula. Genotipo. Es la constitución genética de uno o más genes de un organismo en relación con uno o más rasgos hereditarios, y para representarlo se escriben los alelos en pareja, como a continuación se presenta. Homocigote dominante. Es el individuo que contiene dos alelos semejantes de un gen en un mismo locus. En este caso, el alelo dominante es este. Heterocigote. Es el individuo que posee dos alelos diferentes de un gen en un mismo locus. Es este. Homocigote recesivo. Es el individuo que contiene dos alelos semejantes de un gen en un mismo locus. En este caso, el alelo recesivo es este otro. El fenotipo son los rasgos o características visibles de un organismo, como el color de fruto o su forma. El fenotipo es la manifestación del genotipo. En su forma simple existen dos fenotipos, el dominante y el recesivo. El dominante es aquel que se presenta en el homocigote dominante y en el heterocigote. El recesivo es aquel que solo se presenta en el homocigote recesivo. Esto se cumplirá siempre y cuando haya dominancia completa intralocus. Continuando con los conceptos, ahora revisaremos la cruza monohíbrida. Esta se puede definir como el apareamiento entre individuos en los que está implicado un solo carácter y en la que participan un par de genes alelos. En este caso, estos son. Los progenitores son los individuos con los que se iniciará la cruza. En este caso tenemos al P1 y al P2. La F1 o primera generación filial se obtiene al hacer una cruza entre dos progenitores.
que son líneas puras. Tenemos a este individuo. También se le puede conocer como híbrido, que es el resultante de la cruza de dos progenitores que generalmente son líneas puras contrastantes. Y finalmente tenemos a la F2 o segunda generación filial, que se obtiene al cruzar la F1 con la F1 o de autofecundarla. Bien, ahora revisaremos el esquema básico mendeliano que utilizó para hacer sus experimentos. En estos experimentos se determinó la forma de transmisión de las características de una generación a la siguiente, integrando los conceptos antes revisados, alelos, genotipos y fenotipos, y consta de 3 pasos básicos. En primer lugar, se realiza la cruza entre los dos individuos o los dos progenitores, P1 y P2. Posteriormente se genera la F1, que es este individuo, y se realiza la autofecundación o la cruza F1 por F1. Y eso nos lleva al último y tercer paso, que es la segregación en F2, que son todos estos individuos. A continuación se realizará un ejemplo de una cruza monohíbrida y su respectivo análisis genético. Para este ejemplo haremos la cruza de plantas, no sin antes indicar que en genética, por convención en cualquier cruza, en primer lugar debe aparecer la hembra y en segundo lugar el macho. La hembra, para este ejemplo, es una planta con semilla lisa y el macho es una planta con semilla rugosa, donde la característica semilla lisa es dominante sobre semilla rugosa. Es muy importante indicar que se utilizarán líneas puras, haciendo énfasis que una línea pura es aquella que tiene homocigosis en un locus. Para este caso, la hembra, en este ejemplo, es homocigote dominante y el macho es homocigote recesivo, y son los que constituyen la generación parental. Ahora bien, los gametos se producen por proceso de gametogénesis, es decir, del estado diploide se pasa por meiosis a la generación de gametos haploides, resaltando que el óvulo es por megasporogénesis. Por eso aquí solamente está presente un alelo, porque solo posee un cromosoma. En este caso es el alelo dominante. Y los granos de polen se producen por microsporogénesis y nos produce un gameto con el alelo recesivo y constituyen a los gametos. Partimos de diploides y por meiosis se generan los gametos haploides. Ahora por la polinización, fecundación, se fusionan los gametos y esto da origen a la F1, cuya característica es que su genotipo es heterocigote, es decir, que para el locus A se hallan dos alelos diferentes, el dominante y el recesivo. Respecto al fenotipo, es muy importante considerar el tipo de acción génica, que es dominancia completa intralocus del carácter liso sobre rugoso. Por lo tanto, la F1 es lisa, o también se le puede llamar híbrido. Seguimos para obtener la F2. Se puede lograr haciendo la autofecundación de la F1. Se aplica en plantas autógamas o F1 por F1 en plantas alógamas. Este monohíbrido, el F1, sufre meiosis y es fundamental recordar que siempre va a dar origen a dos gametos distintos, es decir, un gameto con cada uno de los alelos distintos, en igual proporción, un medio y un medio. Lo mismo para esta otra F1. Es esencial saber cómo obtener correctamente estos gametos, ya que toda la genética se basa en saber obtener los gametos que produce un genotipo cualquiera, y este paso a muchos en un inicio nos causa muchos problemas, por lo cual en otro video haremos varios ejemplos con mono, di y trihíbridos en combinación con diferentes genotipos. Por último, pasaremos a realizar mediante la cruza la combinación aleatoria de los gametos de la F1, tanto de la hembra como del macho, para obtener la generación F2. Para ello nos auxiliaremos del cuadro de Punnett. Fijamos los gametos con sus respectivos alelos de la hembra y sus proporciones, luego las del macho, y procedemos a hacer las combinaciones posibles entre los gametos mediante la cruza. Este gameto de la hembra se une con este otro del macho y se genera el genotipo homocigote dominante, y su proporción se genera multiplicando las proporciones de cada gameto. Esto es, la proporción del genotipo es igual a un medio por un medio, igual a un cuarto, que es el que aparece aquí. Este gameto de la hembra se une con este otro del macho y se genera el genotipo heterocigote,
y su proporción pues es igual a 1/4. Este gameto de la hembra se une con este otro del macho y se genera otro genotipo heterocigote, y su proporción pues también es 1/4. Finalmente, este gameto de la hembra se une con este otro del macho y se genera el genotipo homocigote recesivo, y cuya proporción también es a 1/4. De esta forma se obtiene la generación segregante de una cruza. Esa es la F2, la generación segregante. ¿Por qué se le denomina segregante? Porque forma genotipos distintos. Respecto a los fenotipos, se puede apreciar los siguientes. La proporción del fenotipo de semilla lisa está determinado por 2 genotipos únicamente, donde solo un alelo dominante basta para expresarse, en tanto que el fenotipo de semilla rugosa siempre corresponde al genotipo homocigote recesivo. En resumen, podemos decir que la F2 tiene la siguiente relación genotípica, pero antes debemos sumar la proporción de los genotipos heterocigotes, esto es 1/4 más 1/4, resulta que es 1/2. Entonces siempre se forma 1/4 de genotipo homocigote dominante, 2/4 de genotipo heterocigote y 1/4 de homocigote recesivo, por lo que la relación genotípica de la F2 siempre va a ser 1, 2, 1. Los 1 corresponden a las líneas u homocigotes y el 2 corresponde al híbrido o heterocigote. En cuanto a la relación fenotípica, se tienen 3/4 del fenotipo dominante, semilla lisa, y 1/4 del fenotipo recesivo, semilla rugosa, por lo que la relación fenotípica siempre será 3:1. Esto se cumplirá siempre y cuando haya dominancia completa intralocus, que es el tipo de acción génica para este ejemplo. Amigas y amigos de Agrocultivos TV, con esto terminamos la primera sesión de la serie Fundamentos del Mejoramiento Genético Vegetal. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Si hay algún concepto que no te quedó claro, déjanos por favor tus comentarios para hacer videos relacionados con el tema próximamente y con mucho gusto, ya que el propósito de esta serie pretende hacerte más fáciles tus clases relacionados con esta maravillosa ciencia. Hasta pronto.